Hola. Y sean bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy les traigo un capítulo nuevo de Un espartano en un mundo de héroes. Espero que les guste y me despido, que arranque la intro. Capítulo 28. Todo lugar siempre tiene sus rincones. Rincones en los que se alberga algo que la gente suele pasar por desapercibido, o simplemente decide no darle importancia, o al menos la que se merece. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ya sea que esté albergado en esos rincones con tal de reprimirlos, o ya sea que simplemente predominan sobre aquel rincón. Da igual que tan buena sea una persona o ser vivo con mínima capacidad de razonamiento, siempre hay, aunque sea, una pequeña bruma de maldad en ese rincón de su ser, capaz de contaminar en un simple momento el resto de su organismo. Nada puede ser bueno o malo en su totalidad, nunca al 100%. En esta ciudad, poblada de gente buena y honesta, repleta de hermosos y llamativos lugares de comercio, y llena de escuelas y lugares de trabajo que brindan una alta oportunidad a las personas, hay una parte, una pequeña pero retorcida parte llena de maldad. El ser humano es la viva y más grande prueba que corroboran mis palabras. Grandes variedades de gente esparcidas por todo el mundo, más buena que mala, más mala que buena, o simplemente neutra. Toda esta gente tiene su lado brillante, que agrada a casi todo lo que lo rodea. Y, a su vez, también tienen su lado oscuro, que siembra el pánico, el desagrado, y el temor en la gran parte de lo que lo rodea. En un muelle de carga ubicado en la ciudad antes mencionada, había un almacén con grandes puertas de acero, que tenían un cartel que indicaba que la entrada estaba bloqueada. Dentro de ella, todo era iluminado por unos pocos focos, que colgaban desde el techo. Y, sin embargo, su tenue luz apenas si iluminaba los interiores. Estaba sucio, y repleto de cajas de madera que quién sabe qué contenían. Lo resaltante, era el putrefacto olor a sangre que abundaba allí. Algunos cadáveres yacían con signos de graves quemaduras y golpes que les dejaron graves heridas. Y, sin embargo, el único sobreviviente, estaba recostado contra una de las cajas, desangrándose y esperando a que su muerte llegue. El pelinegro que se estaba desangrando, mantenía su vista en los 5 hombres de traje al frente suyo, buscando con sus miradas alguna respuesta a todo esto en su alrededor. Sin embargo, les resultaba difícil hacerlo. Más allá de que no tenían ninguna pista clave a la mano, ninguno de los 5 podía apartar la vista de los ojos del desangrado. Sus 2 orbes habían perdido el color que los caracterizaba, y se habían vuelto pálidos, tan pálidos como su piel. Pero eso no era lo más impactante, sino el hecho de que parecía que la vida, el alma y la esperanza en su cuerpo, antes reflejada en sus ojos, había sido robada de una forma cruel. El pobre diablo tosió sangre, producto del agujero en vertical que había en el centro de su pecho, era un milagro que aún viviera. Tanto los vivos como los muertos presentes, no eran más que los restos de una peligrosa banda mafiosa, que ahora estaban tan indefensos como un bebé recién nacido en medio del bosque. Tex, ¿qué pasó aquí? Quien parecía ser el líder de la banda mafiosa, se agachó frente a su hombre para preguntar. Quien había hablado, era un hombre viejo con cabello y barba canosa, peinados de forma elegante. Sus ojos carmesíes desprendían una notable rabia y ansias de encontrar al bastardo que les había hecho esto. El que arreba, bátala es, Esperanza, esta de vuelta. Nos atacó, ahogándose en su propia sangre, habló con tartamudeo y temor en sus palabras. ¿Quién es? ¿Quién es el bastardo que se metió a mi fábrica, mató a todo mi personal y lo destruyó todo? Mis empleados escaparon y ahora están en servicios sociales. ¿Tienes una mínima idea de lo que eso significa? Toda la ley está sobre nosotros. La ira fue palpable en el remarque de venas que el anciano sufrió en su rostro, a la par de que sus ojos brillaban con un ligero flameo de llamas carmesí. Su hombre no le respondía, el estar a las puertas de la muerte se lo impedía. Chasqueando sus dedos, le dio una orden a uno de los sujetos que estaba detrás suyo. Para que el susodicho, se pusiera en cuclillas frente al moribundo, para acercar sus manos a la herida del pecho. Una tenue luz verde cubrió la palma de sus manos, y las apoyó suavemente sobre la herida, reteniendo la sangre y permitiendo que el pelinegro pudiera respirar con más calma. Solo es un aliviante, no durará mucho, le informó a su jefe, el hombre de traje que buscaba alargar la vida de su compañero, aunque sea por unos segundos. Entonces será mejor que hables de una vez. ¿Quién fue la persona que hizo esto? ¿Y qué es lo que quiere?
Dímelo, para encontrarlo y hacerle 1000 cosas peores que las que te hizo a ti. Mientras los hilos de sangre bajaban como gotas de lluvia por su boca, el pelinegro miró a su jefe, con un claro trauma calcado en su expresión. El N. No es una persona. Su vista se cayó al suelo, manchado con su propia sangre. Al ver su reflejo en ella, una risa seca y temerosa salió de él. Incrédulos fuimos al creer que él no volvería, solo porque se alejó de las calles. Ha derramado sangre en todos lados: Rusia, Alemania, Estados Unidos, España, México, Argentina, China, Colombia, Brasil, todos estamos perdidos. Él ha vuelto, y más furioso que nunca. El que arrebata la esperanza ha regresado. Némesis ha regresado. Un grave gruñido se escapó de la boca del anciano, que, al apretar sus puños, provocó que sus dedos se tronaran con ferocidad. Te falta una pregunta por responder. ¿Qué es lo que quiere esta leyenda urbana? Junto con sus palabras, un diminuto sonido que provino del techo fue ignorado por ellos, pero no por el pelinegro. Ya viene. El temor en sus palabras se hizo carne, junto con aquel sonido de una danzante cadena. Como si fuera una flecha, una hermosa y a la vez tenebrosa espada conectada con una cadena desde el mango, cayó desde la oscuridad del techo, y se incrustó en el centro de la cara del pelinegro. ¿Quién? Fue elevado hacia la oscuridad del techo, cuando la cadena fue jalada. Unos pocos segundos después, el cuerpo del pelinegro cayó frente a ellos, con la marca de la espada que atravesó su cabeza de lado a lado. No hace falta preguntar si alguien más andaba por ahí, era obvio que sí, pero, además, ese alguien había caído justo detrás de ellos. Los 5 hombres de traje dieron media vuelta tan rápido como pudieron, y 4 de ellos apuntaron al asesino con una pistola que sacaron de sus trajes. Mientras que el líder se mantenía desarmado, pero con ligeras flamas rojas quemando partes de su traje. ¿Quién eres y qué quieres?, ladró con rabia el anciano, que solo podía apreciar una silueta oscura que no daba a reconocer ninguna apariencia. Nuevamente, el sonido de cadenas se hizo presente, y para cuando el líder se dio cuenta, las espadas de caos habían cortado el aire, junto con las 4 cabezas de sus subordinados. Entonces, los ojos avellanas de Némesis flamearon con furia en la oscuridad, y solo articuló una oración con su voz grave. ¿Dónde está All for One? Mentiría si dijera que su vida no había cambiado desde que conoció al fantasma de Esparta. Más allá del hecho de que se sentía tan superado y eso lo motivaba a hacer algo al respecto todos los días, su manera de ver su entorno había cambiado. Ahora podía tener un panorama más detallado y completo de lo que transcurría en sus alrededores. Nunca creyó que su joven e ingenuo cerebro ignoraría tantas cosas que, para su suerte, Kratos se las había mostrado por los buenos métodos. Es decir, palabras y experiencias propias de él. Aunque no había cambiado sus ideales, sus objetivos, tenía en claro que debía hacer a diferencia de antes. Se sentía más confiado últimamente, se sentía fuerte. Aún sabiendo que le faltaba mucho y que era débil comparado con otros, se sentía fuerte. El sentimiento que le generaba esforzarse todos los días, es lo que lo hacía sentirse fuerte. Tenía sus debilidades, pero su sensei le dijo que las usara para potenciar sus fortalezas, y, a su vez, volver nulas esas debilidades. Lo hacía todos los días. Hoy, por ejemplo. Apenas se despertó a las 5 de la madrugada, comenzó con su rutina de ejercicios matutinos. Mucho más exigentes que antes, producto de los entrenamientos que había sufrido con su sensei. Luego de haber terminado eso y haber estirado sus músculos, se dio una rápida ducha. Todo para finalizar con colocarse el uniforme de la UA, y sentarse a desayunar mientras leía el periódico de esta mañana. ¿Podría leer las noticias desde su celular? Por supuesto que podría hacerlo. Sin embargo, los periódicos contaban con fuentes más confiables que una página de internet que puede ser cambiada y manipulada por cualquiera. Buenos días, mamá. Acudió el saludo mañanero correspondiente hacia su madre, quien le devolvió el saludo, sin apartar la vista de lo que estaba cocinando. Tomando la taza de café que le habían dejado sobre la mesa, dio un sorbo mientras leía el encabezado del diario. Casi escupe el líquido en su boca, cuando su vista medio adormilada asimiló la oración que formaba ese conjunto de letras, cuales conformaban el encabezado. Tragedias en la construcción. Leyó con sobresalto el título, para rápidamente leer mentalmente la información debajo de él. La información bajo el encabezado, relataba resumidamente el ataque que sufrió la construcción de un edificio, a cargo de Ryu Azuma. Se mencionaba que, por la mañana, el famoso mercenario Alexei Schmid atacó el lugar de construcción. Se resaltó especialmente los detalles de que la hija de Ryu había sido gravemente herida, con la posibilidad de no volver a caminar.
Además de eso, también se resaltó con letras llamativas que Kratos tuvo protagonismo en la defensa de su lugar de trabajo, y que el mercenario alemán había desaparecido sin dejar un rastro claro. Varias sospechas, como era obvio, apuntaron a que el culpable de todo era el fantasma de Esparta. Sin embargo, había otras más razonables que se dignaban a defender su papel en dicha tragedia. Los que testificaban contra él, parecían haberse olvidado de que Kratos fue quien salvó cientos de vidas en el incidente del tren y el avión. Algunas fuentes que lo defendían, proveniente de civiles que daban una opinión respecto a las noticias, llegaban a mencionar el susodicho caso. En pocas palabras, mayormente se decía que Kratos al parecer fue un fallo. Un fallo de una absurda ilusión de héroe, que la UA quiso mostrar al mundo. Patrañas, nuevamente, el periodismo solo decía patrañas. Detuvo a un tren en movimiento, la colisión de un avión, detuvo a peligrosos villanos, salvó cientos de vidas en su primer debut en las calles, y, sin embargo, ellos solo veían lo malo. En fin, Izuku dio un suspiro cansado. No había nada concreto en el periódico que diga si adjudicaron la culpa o no al espartano. Dando vuelta a la página, siguió leyendo lo que sea que se le viniera por delante. No esperó que, lo que se le viniera por delante, significara una noticia igual de impactante. Una guerra de bandas. Exclamó mentalmente con pánico, que se denotó en la gran apertura de sus ojos. Según decía la información, ayer por la noche, 2 de las bandas más peligrosas y reconocidas de Osaka, fueron masacrados de una forma brutal. El reporte de la policía indicaba que las 2 bandas eran potencias narcotraficantes, y además de eso, estaban relacionadas directamente con el mercado negro. Eso se comprobó al revisar las mercancías que albergaban sus almacenes. Los detalles más específicos mencionaban que todos los cadáveres tenían partes de su cuerpo amputadas. Sin embargo, todos compartían la misma similitud, habían sido carbonizados por un potente fuego. La similitud de los asesinatos a las 2 bandas, les hacía creer que esto fue realizado por una única persona, o una banda muy organizada. Apuntaban más a la segunda opción, solo por razones de realismo. Les costaba creer que alguien pudiera haber hecho tal cosa. Pocas cosas se pudieron recuperar de la escena del crimen. Las buenas noticias eran que los empleados, o mejor dicho esclavos, que trabajaban como perros en las fábricas de las bandas, fueron liberados. Todos estaban a salvo. Dejando el periódico de lado, evitó que su madre lo viera mientras le servía el desayuno, no quería angustiarla. Ella le sonrió, mientras le dejaba el desayuno sobre la mesa. Él devolvió el gesto, y decidió limitarse a comer, ignorando por ahora lo que acababa de leer. Lo ignoraría ahora, pero no en el camino hacia la Academia de Héroes. Para su frustración, no logró ninguna conclusión o hipótesis concreta que siquiera tuviera algo de lógica. ¿Cuánto tiempo se la pasó pensando en eso? Lo suficiente como para no haberse dado cuenta que ya estaba sentado en la silla de su pupitre, junto a toda la clase 1A. Desviando la mirada hacia atrás, se enfocó con disimulo en el azabache de marca roja. Kratos se mostraba más tranquilo que de costumbre, solo miraba de forma perdida al frente. No parecía darle importancia a la pantalla que mostraba los resultados de los exámenes, que formaban parte importante del puntaje necesario para ir a aquel campamento de verano del que se hablaba. Deku regresó la mirada a aquella pantalla, su sensei solo había hecho lo necesario para pasar el examen. Aunque, tampoco estaba en lo más bajo del ranking, puesto que había algunos de sus compañeros que se quedaron a las puertas de la nota necesaria para aprobar. Quiero felicitarlos, porque la gran mayoría logró pasar el examen. Los pocos que no, aún tienen la posibilidad de ir al campamento. La esperanza y la curiosidad invadió a quienes reprobaron el examen, producto de las perezosas palabras de Aizawa. Luego del receso, tendremos un examen práctico. También califica para el pase al campamento, así que denlo todo. Deben estar en la puerta de entrada de la academia luego del receso. Sin dar una sola palabra más, el profesor recogió sus cosas con desgano, y salió por la puerta de entrada al aula al oír la campana del receso. Los alumnos hicieron lo mismo, luego de guardar sus pertenencias en sus respectivas mochilas. Esto porque, luego del examen, ya sería la hora de volver a sus hogares. Luego de guardar sus cosas, algunos simplemente se quedaron en sus lugares, para hablar de cosas triviales o felicitarse mutuamente por sus logros. Por el contrario, Kratos tomó su mochila y la cargó en su espalda, para salir con una tranquila caminata del aula. Izuku decidió seguirlo por detrás suyo, cargando igualmente con su mochila, y sin intentar ocultarse del espartano. Quien, luego de un poco de caminata, comenzó a subir las escaleras. Al llegar a la puerta que daba a la azotea, él la abrió, a la par de que el peliverde se dignó a hablar.
Sensei, él llamó su atención, pasando la puerta que daba al techo de la academia. ¿Está todo bien? Sí, el espartano contestó con indiferencia, mientras buscaba algo en su mochila. ¿Qué es lo que necesitas? Midoriya dio unos lentos pasos para estar frente a Kratos, quien había sacado una lata de café de su mochila. El chico de ojos verdes llevó su mano a su mochila, y de ella sacó el periódico que esta mañana había leído. Plegándolo, se lo enseñó al azabache. Últimamente, ha habido mucho movimiento en las calles. Las principales cabezas del crimen fueron eliminadas, sin dejar rastro o indicio de quién pudo haber sido. Tragando de manera pesada, vio que Kratos no parecía darle importancia a lo que había en el periódico. Las noticias vuelan por todo el país, la gente está muy angustiada. ¿Sabes algo de esto? ¿Crees saber qué es lo que está pasando? Él no quiso sonar de forma acusadora, como si estuviera apuntando con el dedo a que Kratos era el responsable de todo. Pero, la naturaleza de las preguntas y el contexto de la situación, sonó de esa forma. Aunque, el azabache no le dio importancia al hecho. Solo dio un sorbido a la lata de café en su mano. Caos. Todo lo que ha pasado hasta ahora, fue una señal para que los villanos comenzaran a moverse. No es extraño que cosas como estas pasen en este tipo de ambientes. Una guerra de bandas es lo más ligero que podrías obtener. ¿Qué es lo peor que podríamos obtener? Indagó con temor. Asesinatos en masa, renuncia de héroes, guerras civiles. Tragedias que te harían querer tirar todo a la basura. Finalizando sus palabras, pasó por el costado del chico, para mantener su vista en la ciudad fuera de la academia. Entiendo todo eso, pero, apretando el diario en su mano, soltó la pregunta que se atragantó en su garganta. No estás involucrado en todo esto, ¿verdad? Un pequeño silencio se formó en el ambiente, tenso para Izuku. Él no obtuvo una respuesta negativa, pero tampoco una positiva. Simplemente, Kratos no respondió. En cambio, solo levantó la cabeza, para mirar las nubes del cielo, y el fresco viento que se llevaba algunas hojas. Sé lo que pasó en el lugar donde trabajas. Yo lo siento por ello, pero, ganando una mirada más seria, habló a la espalda de Kratos. Lo que estás haciendo, no es correcto. ¿Sigues viendo el mundo con los ojos de un niño?, contestó de forma rápida el espartano, causando el ligero sobresalto del chico. Creía haberte enseñado que, a veces se debe hacer lo incorrecto, por las cosas correctas. La clara énfasis en las palabras correcto e incorrecto, dejó en claro que, antes que nada, se debía cuestionar qué era cada cosa. ¿Qué quieres decir? Que no has aprendido nada de lo que te enseñé. Y que, de seguir así, jamás cumplirás tu sueño. Esas frías palabras fueron como una daga, que atravesó la moral de Izuku. Llegará el día en que verás el mundo como realmente es, verás a la gente que quiere matarte a ti y a los que te importan. Y por no estar listo, te matarán. Mientes. En un arranque de ira, Deku lanzó un golpe a la cabeza del espartano. Pero, para el azabache, no fue gran mérito moverse un poco para esquivar el puñetazo. Una vez se dio la vuelta, vio que el adolescente de pecas estaba al borde de las lágrimas, por aquellas palabras que lo hirieron. Los héroes tienen un código que les impide matar a sus enemigos, con tal de no rebajarse al nivel de los villanos. Una mirada cuestionadora se formó en su semblante. ¿Tu honor es más importante que la seguridad de las personas que te importan? ¿Prefieres mantener tus manos limpias, a que ensuciarlas para protegerlos? Eso no es así. No tenemos el derecho de elegir quién vive y quién no. Todos los que has matado tienen familia, gente que los aprecia. ¿Y eso justifica sus acciones? Esa pregunta tomó desprevenido al peliverde, que se quedó sin respuesta. No lo hace, y eso tampoco puede justificar las mías. Pero, si debo manchar mis manos con tal de proteger a los que me importan, lo haré sin titubear. Bajando la intensidad de su mirada, Kratos dio un sorbo a la lata de café en su mano. Solo viendo que Deku estaba con la cabeza agachada y con los ojos oscurecidos por su cabello. Cuando levantó la cabeza, mostró una mirada seria que rara vez se veía en él. ¿Y si alguien te considera a ti una amenaza? ¿Y si alguien toma acción por mano propia, y cree que te mereces la muerte? Será mejor que no falle, porque lo enfrentaré. Un silencio tenso se formó entre el maestro y el alumno, el último anonadado por la respuesta que se le acababa de dar. A Izuku le era imposible comprender y entender al espartano. Nunca podría hacerlo, hasta no haber pasado por todo lo que él pasó. Niño, tú y cualquiera están a solo un mal día de convertirse en lo que más odian.
Los villanos no salen de la nada, han sufrido tragedias que los llevaron a ser como son. Los ojos del chico comenzaron a temblar, conforme oía las palabras de Kratos: solo estás a un mal día, una tragedia, solo estás a eso de convertirte en alguien como yo. La angustia y el miedo fue palpable en los cristalizados ojos del peliverde, quien espabiló al sentir la mano de Kratos sobre su hombro. La diferencia es que debes prepararte para ese momento, y así ser mejor que yo. El chico de ojos llorosos no pudo contestar, solo llegó a reaccionar de forma en que usar a la manga de su uniforme para limpiarse las lágrimas, y salir corriendo hacia la salida, dejando solo al espartano. Todo eso se creyó, por unos cortos segundos. Detrás de unos ductos de ventilación, esparcidos en el techo de la academia, se mostró a Ivara, quien sostenía con fuerza la Biblia contra su pecho, mientras veía con pesar como el chico Midoriya salía corriendo por la puerta de salida. Entonces, ganó una mirada más desaprobadora, que fue dirigida hacia el fantasma de Esparta, quien se había percatado de la aparición de la chica. Eso no fue necesario, no debiste decirle eso. Dichas palabras dieron a comprender que la chica había escuchado toda la conversación entre Kratos y Midoriya. El primero solo miró impasible a la peliverde, quien le acababa de recriminar lo que hizo. ¿Qué debía haberle dicho?, preguntó con cierta ironía, causando que la religiosa se enojara un poco más. Lo que sea, menos aplastar sus sueños y decirle que todos los que le importan morirán. Le advertí lo que le pasará si sigue creyendo que lo correcto lleva a lo correcto. Un día se dará cuenta de todo, y se alejará de las personas que le importan, con tal de protegerlos y cazar a quienes los amenacen. Las palabras del espartano causaron la incredulidad en Ivara, quien abrió ligeramente su boca en señal de sorpresa. Eso no es así. ¿Qué te sucede? Ella no obtuvo respuesta del espartano, quien solo se limitó a mirarla sin expresiones. Suspirando, Ivara retomó la compostura: sé lo que pasó en tu trabajo, en verdad lamento eso. Pero, eso no es excusa para que trates así a las personas que se preocupan por ti. Lo que sucedió allí no tiene nada que ver con lo que sucede ahora. Ivara buscó saber si el azabache hablaba con la pura verdad. Le era difícil creer que no se viera afectado por algo tan grave como lo que había pasado. Al ver sus ojos, encontró la verdad que tanto buscaba, y entonces no supo qué pensar. Entonces, ¿por qué eres así? Algo debe sucederte para que estés actuando de esta forma. No me sucede nada. Es normal que pienses eso, es la primera vez que ves mis métodos. Él dio un último sorbido a la lata de café, para luego aplastarla en su mano y dejarla caer al suelo. Sin decir una sola palabra más, comenzó a caminar hacia la salida. Cuando pasó al lado de Ivara, ella lo tomó del hombro, y lo volteó para que la viera a los ojos. Sé que te puede costar confiar en mí, y seguro no significo nada para ti. Pero, quiero que sepas que soy tu amiga, y que puedes decirme lo que te sucede. No es normal que alguien actúe así. La preocupación era claramente visible en los brillantes ojos de la cristiana, quien suplicaba que, aunque no le contara qué era lo que le sucedía, quería que él supiese que puede confiar en ella. Entonces, Kratos apartó la mano sobre su hombro, con un simple movimiento de su cuerpo. Mirando seriamente a la chica, vio que ésta se había asustado. Ya te dije, no me sucede nada. No soy un adolescente que se ahoga con sus problemas. Yo sé cómo lidiar con mis problemas, y no necesito que trates de meterte en ellos. Ante esas palabras, Ivara sintió una puntada directo a su corazón, se sintió rechazada por el fantasma de Esparta. Una pequeña picazón se formó en su nariz, y sintió que sus ojos estaban por derramar lágrimas. Y, sin embargo, eso no sucedió. Ya que todo eso, se vio detenido, cuando sintió la mano del espartano sobre su hombro derecho. Eres una buena niña, y eso es malo hasta cierto punto. Debes abrir tus ojos a todo lo que te rodea, confío en ti para que lo hagas. La confianza que ella quería, se le fue devuelta por el espartano, quien le habló tan impasible como de costumbre. Sin dar muchos más rodeos, él se giró para encarar a la salida, y sin dar una sola palabra más, se fue de la azotea. ¿En dónde se habrá metido? Fue la interrogante de una curiosa Toro Agakure, quien hizo mención a la falta de presencia de su compañero Kratos. Habían pasado varios minutos desde que el timbre que indicó el final del receso sonó, y según los varones habían dicho, Kratos jamás estuvo en los vestuarios para cambiarse el uniforme. Algunos dirigieron su mirada hacia Atreus, quien estaba apoyado contra el autobús que los llevaría al lugar de su prueba. Al percatarse de las miradas, él solo levantó los hombros, y negó con una expresión que indicaba no tener conocimiento respecto a la duda. Deku-kun, tú saliste del aula con él. ¿No sabes dónde está? Uraraka fue la que le habló a uno de sus mejores amigos. Pero, sin embargo, este no le contestó.
Se mostraba con la mirada perdida en el piso, y un rostro serio e inexpresivo. Era extraño verlo así. Así que ella decidió llamar su atención una vez más. Deku-kun. Esta vez, el demando de atención enviado por el emisor sí fue concedido por el receptor, quien reaccionó con un sobresalto de hombros, junto con un murmuro de confusión. Lo siento, estaba distraído. La voz apagada del Midoriya preocupó a la castaña a su costado, quien vio la mirada decaída del chico. No lo he visto. Varios notaron la actitud del chico de ojos verdes, y evidentemente sospecharon que algo malo quizá estaba pasando por su cabeza. Aizawa fue de los primeros en notar esto, y no tardó en relacionarlo con el fantasma de Esparta. Haría una nota mental para indagar más tarde. Oh, ahí viene. La explanación de Mina Asido llamó la atención de todos los presentes, quienes dirigieron su mirada hacia la entrada de la UA. Allí, venía caminando un impasible Kratos, quien como de costumbre no usaba ningún traje. Solo vestía como un civil. Pantalones negros, una camiseta gris de mangas cortas, y un par de botas oscuras. Simple como de costumbre, lo único a destacar, era el hacha en su espalda. Eso sí, esta vez, no traía sus espadas. Sin mediar palabras, el espartano solo subió al autobús que los esperaba para llevarlos a su destino. El resto de alumnos imitó la acción de su compañero, y el último en subir fue el profesor Aizawa, quien le hizo una señal al conductor para que emprendiera el viaje. ¿Está todo bien? Shiori no tuvo problemas en sentarse junto a Kratos, quien solo miraba a la ventana del autobús de forma perdida. Él vio en el reflejo de la misma, la imagen curiosa y algo preocupada de la Todoroki. Sí, él respondió con simpleza, volviendo a perder la vista en los paisajes de la ciudad, que transcurrían a través de la ventana. Momo, quien estaba sentado justo detrás de ellos, se paró de su asiento, para tener una vista de Kratos. Y de esta forma, pudo hacer su pregunta. Oímos los gritos de una chica, que parecían provenir del techo. ¿Sabes algo de eso? La pelinegra se cruzó de brazos sobre el asiento del espartano, mientras lo miraba de una forma cuestionable. No sé nada. Su respuesta no pareció complacer a la Yaoyorozu, quien se mordió el labio con frustración. Resignada, solo pudo dejarse caer sobre su asiento, y dejar su vista reposada en la ventana a su costado. Le era difícil saber si el espartano estaba diferente de como lo vio en el aula. Finalmente, luego de varios minutos de viaje, todos llegaron a su destino. Ahora, los alumnos y el profesor se encontraban reunidos frente al director de la academia, Nezu. Justo detrás de él, estaban todos los profesores de la UA. Buenos días, es bueno verlos. El director roedor saludó como él lo haría de costumbre. Hoy tenemos una prueba especial para ustedes. Esto será crucial para su desarrollo, y como de costumbre, lo haríamos con robos. Pero se ha decidido hacer un cambio. ¿Pelearemos entre nosotros?, indagó con curiosidad Hirou, quien al igual que algunos de sus compañeros, se sintieron incómodos de la idea de tener que enfrentarse entre ellos nuevamente. No es así. Un pequeño alivio recorrió a los estudiantes, pero eso no duraría mucho. Los combates los realizarán contra sus profesores, 2 alumnos contra un profesor. Olmigs. El llamado de Nezu fue correspondido. Entrada normal. Cayendo del cielo, el héroe número aterrizó justo frente a los alumnos. Algunos se llenaron de alegría e ilusión al verlo. Hola jóvenes. Guarden silencio por favor, les explicaré el porqué de este cambio. Levantando su mano, indicó silencio, a la par de que se ponía un poco más serio. Como sabrán, hemos estado sufriendo los ataques de varios villanos. Por esto, se llegó al extremo de que experimenten lo que es enfrentarse a enemigos que son tan o más fuertes que ustedes. Gracias por la explicación, Olmig. El director volvió a retomar la palabra, a la par de que el rubio daba un paso atrás. Debo informar que, tanto Kratos como Atreus, gracias a su desempeño en las pasantías, no precisan de este ejercicio. Eso significó que el espartano se quitara una molestia de sus hombros, pero para Atreus significó decepción. Él suspiró ante lo escuchado, quería luchar contra alguno de sus profesores para poder medir su fuerza. Sin embargo, Nezu volvió a hablar, clavando su mirada en el espartano. Hay alguien que ha pedido un enfrentamiento directo contra usted, joven Kratos. Y no nos pudimos negar. Entre los héroes profesionales presentes, resonaron unos pesados pasados que se dirigían hacia ellos.
Un pesado calor abundó en la atmósfera, causando el sudor de varios alumnos y profesores. Entonces, los alumnos de la UA dejaron escapar un aliento de incredulidad, cuando el héroe número 2, Enji Todoroki, se paró imponente frente al fantasma de Esparta, quien levantó la mirada, para chocar sus ojos con los del pelirrojo. Espero que valgas la pena, como para haberme hecho venir hasta aquí. Las llamas en el cuerpo del héroe se incrementaron, pero eso no causó efecto en el espartano. La impaciencia y la emoción se desató en varios, ansiosos de ver un combate tan prometedor que nadie sería digno de ver. Fantasma de Esparta contra Endeavor, el estudiante más fuerte de la UA contra uno de los héroes profesionales más fuertes del mundo. When my day ends, do you remember last night? Cause I blacked out in that all white dress with a back out. Said be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past make a lash out. See with me it ain't no worries at all. Any problem I be there.